16 años de coalición en lo que conocemos como el Frente Nacional y 4 periodos presidenciales hacen de este momento político uno de los más importantes en la historia de nuestro país. Hoy cerraremos el ciclo de programas dedicados al Frente Nacional, dando un vistazo a sus orígenes y a la gestión de cada presidente. 13 de junio de 1953. El presidente Laureano Gómez es derrocado por un golpe militar que lleva a la jefatura del Estado al teniente general Gustavo Rojas Pinilla. El nuevo mandatario encuentra al país sumido en el terror de la violencia y al borde de una crisis social y política sin precedentes. Su gobierno tuvo una etapa inicial con muchas expectativas populares, pero también un periodo de altas frustraciones. El general empieza a perfilarse como un líder político y empieza a construir lo que él mismo denominó la tercera fuerza, distinta a los partidos tradicionales. Sus intentos para perpetuarse y quebrar el espectro político solo sirvieron de bandera para la reunificación de la dominación bipartidista. El 20 de marzo de 1957, representantes de los partidos liberal y conservador firmaron un documento en el que rechazan cualquier pretensión de Rojas Pinilla de perpetuarse en el poder y señalaban la voluntad de reconciliación pactada en Benidorm. También resaltaban la confluencia partidista que estaba ocurriendo en el seno de la Asamblea Constituyente de 1956. Rojas Pinilla anunció en mayo de 1957 su permanencia en el poder por 4 años más. El llamado Frente Civil, los grupos económicos y la Iglesia le tenían preparado un paro general que obligó al dictador a dimitir el 10 de mayo de 1957. Una junta militar encabezada por el general Gabriel París, que fue designada por Rojas Pinilla para sucederlo, se encargó del gobierno y expresó la voluntad de restablecer la democracia. La política, decía la junta militar, estaría en manos de los partidos, mientras la junta se convertiría en un administrador del gobierno y de la economía. La junta militar convoca a elecciones para corporaciones públicas y elecciones presidenciales para mayo de 1958 y un plebiscito al 1 de diciembre de 1956 que buscaba reformar la Constitución para que ésta permitiera un gobierno de responsabilidad compartida entre liberales y conservadores. Al mismo tiempo se negociaba la candidatura del primer presidente del Frente Nacional. Laureano Gómez, como representante de la mayoría conservadora, apoya la candidatura de Alberto Lleras, y se realizan el 4 de mayo de 1958 las elecciones del primer periodo del Frente Nacional. El Frente Nacional fue una tentativa institucional concebida y dirigida por el liderazgo político, por las élites empresariales y por la jerarquía católica para superar pausadamente el autoritarismo y la violencia política de los años 50. Debido a la intensificación de la violencia en los 50, la necesidad de una cultura pacífica y cívica, pluralista y participativa, se hacía cada vez más necesaria. Alberto Lleras Camargo había sido elegido en mayo de 1958 con la mayoría de la votación, luego de una larga negociación con el Partido Conservador, donde se llegó al acuerdo bipartidista de alternación en el poder y gobierno de coalición. Su importantísima trayectoria y liderazgo en la construcción del Frente Nacional lo convirtieron en el principal artífice de los gobiernos de coalición. Para algunos observadores, el Frente Nacional negaba los principios democráticos básicos. Efectivamente, no admitía un tercer partido en las elecciones presidenciales. Pero para otros observadores, uno de los factores más importantes de los beneficios del Frente Nacional para la vida colombiana fue haberle devuelto al bipartidismo las riendas del Estado ante las pretensiones de permanencia en el poder del general Gustavo Rojas Pinilla. Luego de los efectos de la dictadura, el gobierno de Alberto Lleras adoptó desde el comienzo un modelo de pacificación y reestructuración económica importante para el desarrollo de la nación. El proyecto político de Alberto Lleras en su gobierno se basó en 3 objetivos: constitución de las instituciones frente nacionalistas, consecución de un modelo político de colaboración bipartidista en todas las ramas del poder público, capaz de eliminar la confrontación burocrática entre las dos colectividades históricas, y por último,
la erradicación de la persistente violencia política en las áreas rurales del país. Las verdaderas elecciones presidenciales no eran las que se realizaban con la votación del pueblo, con la votación de todos los colombianos. Las verdaderas elecciones presidenciales era la selección del candidato a la presidencia, lo que tenía lugar al interior de las convenciones de los partidos, las cuales elegían al candidato que se presentaba para que fuera refrendado por el voto de los colombianos como el próximo presidente de la República. La consolidación del Frente Nacional luego de aprobarse la alternación de los partidos en el poder en la reforma constitucional de 1959, resaltó la figura de un nuevo dirigente liberal, Alfonso López Michelsen y el MRL. Desde 1958 López venía planteando su desacuerdo por el sistema de coalición y particularmente al aspecto de la alternación de partidos que definía antidemocrática. López consideraba al Frente Nacional no como una coalición de partidos, ni como un partido, sino como una institución que debería presidir con absoluta neutralidad el proceso democrático, y creía que la alternación desmontaba el espíritu del plebiscito. Esta oposición tuvo una gran resonancia entre las huestes del Partido Liberal, especialmente entre los sectores rurales, en donde la violencia había tenido sus más cruentas manifestaciones, y en un grupo pequeño de parlamentarios simpatizantes que hizo eco a estas posturas en el Congreso Nacional. Volviendo al presidente Alberto Lleras Camargo, su estrategia de pacificación, luego de la dictadura y la convivencia pacífica del Frente Nacional, planteó también la reinserción de guerrilleros a la vida política activa y legal. Se puede decir que logró uno de los fines para el cual fue creado el Frente Nacional, y era ponerle fin a la violencia. Para ello, usó la misma combinación de tácticas de Rojas Pinilla: el ofrecimiento de una amnistía, aplicación selectiva de las fuerzas militares contra aquellos que aún se resistían. Pero para un gran número de dirigentes y de grupos campesinos liberales, los acuerdos de coalición bipartidistas no eran la respuesta a tantos años de lucha. Algunos introdujeron la venganza y los incitadores de la violencia hasta llegar al bandolerismo. De ahí que Lleras estableció una diferencia entre los guerrilleros y los bandoleros. Ofrecía reinserción para la guerrilla y represión para los bandoleros. Así, el gobierno de Lleras Camargo logró incorporar a la vida civil a un buen número de guerrilleros durante su gobierno, y pese a las críticas de un sector del Partido Conservador que consideraba benevolente esta política, la continuó con todo el empeño. Alberto Lleras Camargo también desarrolló importantes programas de acción cívico-militar. Movilizó varios destacamentos militares para construir carreteras, escuelas y clínicas en áreas afectadas por la violencia y prestar servicios médicos castrenses para ganar confianza en el sector rural, sin el cual era difícil la verdadera pacificación. El Frente Nacional tuvo su primera prueba en las elecciones para corporaciones públicas de 1960. A los partidos se les permitiría medir el grado de respaldo y el apoyo al experimento de coalición bipartidista. Además, la confrontación entre las facciones rivales de los mismos partidos permitía establecer qué liderazgos podrían llevar la vocería del partido en la política nacional. Para la disidencia, para el Movimiento Revolucionario Liberal, MRL, estas elecciones le permitieron iniciar las batallas electorales esgrimiendo las banderas de un liberalismo popular anti-frente nacionalista. Esta situación de medición de fuerzas, pero de divisiones internas al interior de los mismos partidos, puso al gobierno en dificultades, pues le era casi imposible alcanzar niveles de acuerdo en torno a las distintas iniciativas. Y comenzaba ya la decisión sobre qué candidatura conservadora debería ser la opcionada para presentarse para el segundo periodo del Frente Nacional. Había que encontrar a una persona con la capacidad de aglutinar el mayor número de electores conservadores y que fuera atractivo también para la mayoría de los votantes liberales, puesto que el oficialismo de este partido se veía amenazado por la oposición Frente Nacionalista que hacía el MRL.
Este movimiento amenazaba con presentar a las elecciones un candidato liberal, una situación que ponía en entredicho la Constitución y el Pacto de Alternación. Pero además surgía la aparición de una nueva candidatura, la de Rojas Pinilla, encabezando un movimiento llamado la Alianza Nacional Popular. Las elecciones presidenciales se realizaron dando como ganador al candidato Guillermo León Valencia con un 62% de los votos, pero con un fortalecimiento significativo de los candidatos de oposición al sistema. López Miquelsen, del MRL, y Rojas Pinilla, de la NAPO, y además Jorge Leiva, candidato conservador disidente, lograron en conjunto el 38% de la votación total, cifra que aumentó en cerca de 15 puntos respecto a 4 años antes en la proporción de votos contra el sistema del Frente Nacional. Además, la abstención electoral fue considerable. De esta forma, el segundo presidente del Frente Nacional arrancaba su gobierno en cierta forma debilitado por unos resultados electorales exiguos que ponían en duda la fortaleza de su mandato y con una rama legislativa sin el suficiente poder político y además con su propio partido dividido. Para colmo de males se enfrentaba también una economía en ciernes de una grave crisis. Al llegar a la presidencia de la República, Guillermo León Valencia, uno puede muy someramente traer ciertos rasgos de su gobierno. En primer lugar, en el orden económico, fue un gobierno donde gravísimos problemas económicos. Valencia quería gobernar con los grupos establecidos en la Constitución, es decir, con los grupos conservadores y liberales, sin tener en cuenta otros grupos, y a cada uno darle una repartija del poder burocrático y del poder político, gobernar milimétricamente. Otro aspecto interesante del gobierno de Guillermo León Valencia es lo que podríamos llamar lo relacionado con el orden público. Era una época donde todavía había rezagos del bandolerismo. Las cuadrillas de malhechores que azotaban el Tolima y otras zonas, como producto de lo que había sido la violencia de los años 50, fueron combatidas por éxito en el gobierno de Valencia. Sin embargo, en ese momento empezaba a surgir otro tipo de problema, que era el problema social con unas manifestaciones de tipo militar. Ante esas circunstancias, el gobierno de Valencia no optó por lo que hubiera sido una forma preventiva importante, que era el cambio social, sino por una forma autoritaria, de combate simplemente militar. Valencia quiso fortalecer el aparato militar no solo como organización armada, sino como recurso del poder político, pero no como un ente bipartidista, como había sido en épocas anteriores, sino como promotor del cambio social. Pero diversas circunstancias ligadas a la actividad represiva, al descontento popular por la crisis económica y a la defensa del régimen llevó a que el papel político de los militares tomara unas dimensiones insospechadas. Se lanzó así un liderazgo inesperado del ministro de Guerra, Alberto Ruiz Noboa. Sus acciones directas para acabar con los líderes del bandolerismo, para combatir la delincuencia rural organizada y su evidente liderazgo personal hicieron que muchos sectores políticos del país lo vieran como un posible conductor de la nación. Sin embargo, el presidente Guillermo León Valencia, al percibir sus aspiraciones presidenciales políticas, lo destituyó en enero de 1965. Paralelamente con el fortalecimiento de un nuevo ejército, nació una variante de insurgencia guerrillera. Los enfrentamientos con las organizaciones campesinas impulsaron los grupos guerrilleros rurales, quienes ante la ofensiva decidieron convertir su lucha en acciones permanentes. Así surgen, por ejemplo, las FARC, después de la toma militar de Marquetalia en el primer semestre de 1964. Otros grupos insurgentes nacieron bajo la inspiración de la Revolución Cubana y la lucha estudiantil. En 1965 nace el ELN, de inspiración castrista, y cuyo fortalecimiento ideológico lo dio en ese entonces el cura Camilo Torres. Entre 1964 y 65 se crea el Ejército Popular de Liberación, producto de una división interna del comunismo criollo. Las elecciones parlamentarias de 1966
previas a las elecciones presidenciales, presentaban a un movimiento revolucionario liberal relativamente debilitado y con un embrión de división, a un oficialismo liberal fortalecido y a una Alianza Nacional Popular, ANAPO, que venía luchando por intereses populistas bajo el liderazgo de Rojas Pinilla, pero sin lograr concretar aún su ascendencia dentro de la opinión pública. Sin embargo, se presentó luego como el indudable vencedor por la ampliación de su poder político. En el conservatismo se produjo una contundente derrota del sector ospinista, que representaba a lo que era el socio conservador del gobierno de Guillermo León Valencia. A estas alturas, y triunfando un oficialismo liberal, Carlos Llera Restrepo aparecía como el candidato de la coalición bipartidista. Esta basó su campaña en el respaldo al Frente Nacional, en el apoyo del programa del candidato presidencial y en la necesidad de fortalecer la coalición bipartidista en las corporaciones públicas para lograr una reactivación de la labor legislativa. Lleras ganó las elecciones con una amplia victoria del liberalismo oficialista. Comenzaba la tercera etapa de la coalición bipartidista con la elección de Carlos Llera Restrepo como presidente de la República. Su respaldo electoral fue amplio y recogió su prestigio como político y como administrador. La tarea a la que se enfrentaba era bien complicada. Recibía el gobierno con una serie de conflictos económicos y políticos que se habían acentuado en la inestabilidad inherente del sistema del Frente Nacional. Carlos Llera Restrepo debía afrontar la debilidad del Ejecutivo frente a las otras ramas del poder público que había caracterizado todo el gobierno de Guillermo León Valencia. Esta falta de autoridad se reflejó en el permanente enfrentamiento entre la presidencia y el Congreso y en la utilización de las medidas de excepción para lograr la gobernabilidad. De otro lado, el Frente Nacional no había logrado superar la grave crisis económica de los últimos cuatrenios. Así, el proyecto político de Lleras Restrepo se dirigía a dotar al Estado de una estructura institucional y organizativa para actuar sobre la problemática económica. Buscaba una reforma administrativa y constitucional que sacara de una vez al país de la crisis que lo agobiaba. Lleras dio un paso definitivo para el desmonte paulatino del Frente Nacional. Consagró el pluralismo. Ya no solo liberales y conservadores, sino también otros partidos, como el comunista, la ANAPO y grupos de izquierda, podrían aspirar en nombre propio a la representación en los cuerpos colegiados. En cambio, el MRL, el Movimiento Revolucionario Liberal de López Michelsen, desapareció en este periodo presidencial, abriendo paso a la unión del liberalismo. Esta situación permitió sacar adelante la reforma constitucional de 1968 en la que se había empeñado el presidente Llera Restrepo. Pero el vacío dejado por el MRL lo capitalizó la Alianza Nacional Popular del general Rojas. En materia económica, el gobierno de Lleras fue definitivamente reformador. El modelo fue el cepalino, por la Comisión Económica para América Latina, CEPAL, se basó en esencia en la planeación indicativa, en la sustitución de importaciones para promover la industria nacional y en un rígido control de cambios para frenar la inflación. El famoso decreto 444. Las agencias internacionales de préstamos insistían, como siempre, en la necesidad de una nueva devaluación. Lleras no siguió el consejo y rechazó la intervención extranjera en el asunto. Luego, procedió a devaluar el peso, pero de una manera menos dolorosa y más efectiva que los cambios previos en el valor de la moneda nacional tan repentinos y bruscos. Esta medida hasta hoy ha protegido a Colombia de las devaluaciones masivas que han afectado la economía de otros países latinoamericanos. Otra medida económica fue la creación de una política de concesión de privilegios a la inversión extranjera, a cambio de créditos internacionales para el desarrollo. Llera Restrepo impulsó decididamente la reforma agraria, que era un proyecto que en sus orígenes se inició durante la administración de López Pumarejo en los años 30. Cuando se inició el Frente Nacional, no había ninguna voluntad en favor de una reforma, más aún cuando el campesino no contaba con el suficiente apoyo que le permitiera tomar acción política frente al gobierno en este tema. La reforma agraria de Carlos Llera Restrepo tuvo sus primeros obstáculos al despertar conflictos sociales entre terratenientes de todos los colores políticos y el gobierno, al igual que entre los mismos intereses del Estado.
Entretanto, las organizaciones campesinas tomaban fuerza y conciencia de sus reivindicaciones de clase. Alentadas por el compromiso del gobierno con la reforma, estas organizaciones comenzaron a exigir que la distribución de tierras se hiciera aceleradamente y no dudaron en ejercer presión por medio de invasiones a grandes predios privados. En el último año del presidente Carlos Lleras Restrepo, se comenzó el debate en torno a la selección del candidato conservador para el último periodo presidencial del sistema del Frente Nacional. Esta selección estaba marcada por las evidentes divisiones del Partido Conservador. La ANAPO venía ganando terreno en la última década, recogiendo la oposición al Frente Nacional y las banderas populistas y nacionalistas. El general Gustavo Rojas Pinilla estuvo a punto de ganar las elecciones de 1970, revelando ante la opinión pública el fracaso del Frente Nacional. El exdictador tuvo en su contra la totalidad de la prensa liberal y conservadora, la maquinaria de los dos partidos, el dinero y la propaganda, y aún así estuvo a muy poco margen de obtener el triunfo. En amplios sectores se formó la idea de que el triunfo de Rojas Pinilla había sido burlado por un fraude de última hora. La legitimidad del nuevo presidente, Misael Pastrana Borrero, fue puesta en duda por los sectores de oposición y solo la desmovilización ordenada por la propia dirigencia anapista evitó el día de las elecciones un levantamiento popular. Las guerrillas en medio de estos conflictos vivieron serios reveses militares en 1973. El ELN quedó prácticamente aniquilado en las operaciones de Anorí en Santander y el enfrentamiento de la fuerza pública contra el EPL lo dispersaron y lo subdividieron casi hasta su extinción. La izquierda legal, maltrecha por la represión en las universidades, se debilitó al subdividirse en nuevos grupos trotskistas y maoístas. Al hacer un balance del último gobierno del Frente Nacional, podemos decir que el plan de las 4 estrategias en las que Pastrana basó su gobierno se aplicó de una manera concreta en fomentar la construcción de viviendas, pero específicamente para los sectores altos y para la clase media de las ciudades. Por otro lado, se consolidaron grupos económicos y financieros y el país empezó a ser importador neto de alimentos. El índice de precios alcanzó cifras sin precedentes en la década anterior en Colombia y la inflación creció impulsada por un endeudamiento externo también importante. Llegaba el próximo periodo electoral. Era el primero luego de poner fin a la alternación presidencial instaurada como una de las bases del Frente Nacional. El bipartidismo se fortalecía gracias a la debilidad de la ANAPO, que llegaba a estas elecciones casi derrotada. Por otra parte, las nuevas organizaciones radicales y de izquierda que surgieron a principios de la década, como el Bloque Socialista, el MOIR y otras marxistas-leninistas, cumplieron un papel de primer orden en las movilizaciones campesinas y estudiantiles, pero no lograron presentarse como opción política y llenar el vacío dejado por la ANAPO. Sin embargo, para muchos la elección de López Miquelsen como presidente, el gran opositor del Frente Nacional, y su amplio triunfo, primero sobre su opositor liberal, Lleras Restrepo, y luego sobre el candidato conservador, pusieron en duda la continuidad del triunfo bipartidista. Pero para Pastrana, quien dejaba el poder, el sistema bipartidista había surgido como la esencia misma que alimenta las estructuras políticas y como la columna sobre la cual es posible edificar más sólidamente las instituciones. Las verdaderas consecuencias de este experimento político aún no han sido cuantificadas. Solo la historia de nuestros tiempos logrará seguir el rumbo que nos marcó este sistema político, pero corregir al mismo tiempo los errores y las consecuencias que de él se presentaron. Buenas noches.